¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Pregunto, y creo que la respuesta es retórica, ¿verdad? ¿Diría alguien que no? No, pero cabe aclarar lo siguiente. El término los últimos tiempos fue usado por Jesucristo. Así que espero que lo tenga bien claro esto. Los últimos tiempos no son estos. No, viene desde cuando Jesucristo lo anunció. Y pues la iglesia, desde que se estableció, empezó a considerar que estaba viviendo en los últimos tiempos. Así que la iglesia primitiva ya empezó a vivir los últimos tiempos y nosotros vivimos los últimos tiempos. Los últimos tiempos específicamente tiene que ver con lo declarado por el Señor, de que Él vuelve nuevamente y desde cuando Él se fue hasta estos días van a acontecer algunas cosas, algunos indicativos y entonces llegará el día esperado, el día cuando Jesucristo vuelva. Así que esto es lo más contundente, lo claro, lo que debemos considerar. Hoy, como nunca en el tiempo, en la historia de nosotros, hay evidencias muy tangibles que nos hablan de que el retorno de Cristo está mucho más cercano. Y al mencionar esto puede tener alguna perturbación para algunos y para otros no. Porque pensar en el retorno de Cristo, de pronto no hay toda una claridad y pienso que ese día es un día fatal y no lo es. Y las Escrituras nos dicen claramente que debemos animarnos mutuamente y a la vez esperar ese día, porque va a ser un día bueno. Para la iglesia, dice que debemos alentarnos unos a otros cuando hablamos de la segunda venida del Señor, cuando hablamos de los últimos tiempos. Así que mi pedido es este. Nuestra fe debe fortalecerse a partir de la veracidad de las Escrituras, de la veracidad de los dichos proféticos. Nuestra fe debe fundamentarse y ser sólida en base a esto. Si su fe empieza a demandar de usted algo más a partir del temor o del miedo, espero que no sea así, porque esa fe no sería la fe que queremos tener. Una fe que empiece a decir, más me vale estar en orden porque tiene miedo de las cosas que creemos que van a pasar o de las que ya han pasado. ¿Dónde estamos? Vamos a fortalecer nuestra fe a partir de la veracidad de las Escrituras, no a partir del miedo que salta en nosotros. ¿Estamos claros con eso? Así que su fe no debe afirmarse a partir del miedo. Hablar de los últimos tiempos es hablar de nuestro encuentro con Jesucristo. Y pasan dos cosas. La una es que Cristo puede llevarme ahora mismo y ya es un encuentro con Él. O la otra es que yo puedo estar juntamente con todos vivitos y que el Señor viene para llevar a su iglesia. No va a tener tiempo para nada, según lo que dicen las Escrituras. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Es decir, así. No va a tener tiempo para decir, me arrepiento. No va a tener tiempo para decir, ¿y cómo será esto? No, en un abrir y cerrar de ojos estaremos con el Señor en las nubes. Así que, ¿qué voy a hacer hoy día? Lo que quiero hacer es tocar 3 temas. Vamos a ver si logro tocar estos 3 temas. El primero tiene que ver con detalles generales de la profecía. Y para empezar, aquí en la iglesia consideramos la posición, y tal vez ni lo entienda esto que voy a decir. Consideramos que nuestra postura es pre-tribulacional y premilenial. ¿Qué es eso? Si no lo sabe, no se preocupe.
No se preocupe. En el proceso tal vez vamos a afirmar y usted va a entender. Pero vamos a ver primeramente esta mañana detalles generales de la profecía. Y número 2, sí quiero tomar parte de este tiempo para hablar acerca de la guerra de Israel, que ha sido parte de las señales que el Señor nos va dando, ¿verdad? Y por último, quiero compartirles unas pocas profecías cumplidas, algunas de ellas muy relevantes. Así que quiero compartirles algunas de esas profecías cumplidas. El detalle de los temas que en cada escuela o iglesia o estudio que hagamos se centraliza en lo siguiente. Preste atención. Hablamos acerca de una visión que el Señor le da a Daniel. Y Daniel nos habla acerca de unas 70 semanas. Vamos a entrar a esto en otro momento para que usted tenga claridad. ¿Y cuáles son esas 70 semanas que se encuentran en el capítulo 9 de Daniel? No vaya allá porque no vamos a hablar de esto este rato. No. Pero habla allí que desde el decreto de Ciro, porque el pueblo de Israel estuvo bajo servidumbre, diría, fue llevado cautivo a Babilonia. Y Ciro decreta que se vuelva el pueblo de Israel a su nación, a recuperar su nación que dejó de existir. Entonces, desde el decreto de Ciro y hasta la venida del Mesías es un periodo importante de esa semana, de esas 70 semanas de Daniel. Ese es un punto. Así que, desde el tiempo cuando el pueblo de Israel volvió a su territorio y hasta la venida del Mesías que entró de manera triunfante en Jerusalén, es un periodo importante. El segundo que siempre hablamos, y espero que con Jorge estemos elaborando es el periodo de la gracia, de la iglesia. Desde que Cristo vino y hasta cuando Él venga. Este se llama el periodo de la gracia. Eso ya lo saben, ¿verdad? Se llama el periodo de la iglesia. Este periodo Dios trata con todo el mundo por medio de su iglesia, pero no deja de lado el trato que Dios tuvo con Israel. Así que vamos a ver el periodo de la gracia. Número 3, el tema del arrebatamiento, que no ha sido un tema tratado, ¿verdad? Aún aquí no hemos hablado mucho, el tema del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo ocurre? Número 4, hablaremos allí acerca del, dentro de este evento de que la iglesia es arrebatada, allá en el aire estaremos con el Señor y se establece un tribunal. Y juntamente con eso, algo muy lindo, y ayer estuve en algo parecido. Se van a dar las bodas del Cordero. Y ya pueden imaginarse, está muy claro en mi mente lo que pasaba ayer con una pareja cristiana, una iglesia, por supuesto, muy bien puesta. Y qué increíble. Y allí vino a mi mente, voy a enseñar mañana acerca de la venida del Señor. Y una de las cosas que dijo el Señor es que, como en los días de Noé, se casarán y se darán en casamiento. Y yo dije, aquí está uno, justo casándose y celebrando. Se olvida de todo lo que puede estar pasando alrededor. Y era una fiesta increíble la de anoche. Entonces, este cuarto punto tiene que ver con el rapto de la iglesia y dos cosas que se va a tomar en cuenta allí. No, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y luego de eso, sí, vamos a hablar acerca de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Y luego la batalla del Armagedón. Finalmente, viene este periodo llamado el reino milenial. Y después del reino milenial, hablamos del estado eterno. Y yo puse aquí este gráfico que no tiene mucha claridad, espero que algunos puedan ver, ¿no? Desde el decreto de Ciro hasta la venida de Jesucristo. Daniel dice que hay
70 semanas, pero solamente se cumplen hasta aquí 69 semanas. Y hay un paréntesis en donde la iglesia, y aquí estamos nosotros, la iglesia está presente. ¿Cuándo va a ocurrir el rapto? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero la postura de que el rapto ocurre al inicio de la tribulación es muy bien sostenida, la más sostenida de todas las posturas. Cristo viene después de la tribulación. Viene el rapto y después del rapto viene la tribulación. Así que una vez terminada la tribulación, hay una guerra que se llama del Armagedón, donde todos los países se reúnen, pelean contra Israel, viene el Señor y les da un estate quieto al anticristo, al falso profeta y a las demás naciones. Saben, es terrible lo que ocurre aquí, porque dice que habrá una guerra, que el fluido de la sangre de los que pelean llegará hasta los frenos de los caballos. Puede imaginarse, puede imaginarse. Pero viene Cristo a poner orden, punto final a todo lo que hacían contra su nación Israel y contra su pueblo. Una vez que Él viene, establece el reino milenial. Y sabe, cuando Él viene, recuerda que nosotros aquí nos vamos. Cuando Él viene, viene con la iglesia. Y reinaremos 1000 años. Yo no tengo idea de lo que va a hacer el Señor con cada uno de nosotros. Pero le aseguro que no estaremos sentados en la banca cada domingo. Le aseguro que no. Estaremos ocupados porque el Rey de Reyes y Señor de Señores estará liderando nuestro tiempo. Nosotros, no tengo idea porque estaremos con cuerpos transformados. Así que tal vez no tenemos que comprar, ir a comer, no tenemos que vivir en algún lugar lujoso o donde quiera que nos pongan, va a ser bueno. Pero lideraremos, reinaremos con el Señor por 1000 años. Y después de los 1000 años, se da lo que nosotros llamamos, ¿no?, el juicio final, el trono blanco. Allí es cuando Dios va a decir, bendito a los de mi derecha y malditos a los de mi izquierda. Los unos son lanzados a oscuridad eterna y los otros a gozar con Él. En síntesis, ese es el panorama que mayormente ustedes van a escuchar cuando se habla de escatología. Y escatología significa el estudio de los tiempos o de los últimos tiempos. Así que cuando escuche escatología, estamos hablando acerca de los últimos tiempos. Así que voy al primer punto que les había dicho, temas proféticos en la Biblia. Cuando hablamos de temas proféticos en la Biblia, sí, todo este espacio de hoy día va a ser datos generales. Algunos de los temas que encontramos en la Biblia es este, por ejemplo, que hay más de 1000 profecías y saben lo siguiente, que el 50% de estas ya se han cumplido. Claro, porque en el Antiguo Testamento ya se cumplieron muchas que tenían que ver con Israel y con la venida de Jesucristo, ¿verdad? Y eso lo tenemos claro, pero no solamente eso. Creemos que un 30% de la Biblia es profecía. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia está llena de profecía, es decir, Dios ha dicho algo que va a pasar y va a pasar. Sí debemos dejar en claro que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo intenso más que ningún otro tiempo. Y ojalá que pueda topar parte de eso más adelante. La profecía más significativa, a donde apunta nuestro interés y estamos por ver cómo se alinea, es la venida gloriosa de Jesucristo. Y cuando les vea a ustedes con cara larga y quietos ahí, ojalá que hagamos lo que han hecho algunos de ustedes en otras iglesias. Grite amén. Porque de modo contrario, yo creo que están con el temor, pero a flor de piel, porque en el fondo dicen, no estoy preparado para encontrarme con Cristo, si Él viene ahora. De verdad, si Él viene ahora, ¿puedes aplaudir que viene Él? Porque Él viene, naturalmente. Les voy a dar otro detalle. Durante todo este periodo con Jorge estaremos tocando
porque las profecías aparecen en muchos libros del Antiguo Testamento, pero los que más se destacan, entre ellos hay una parte de Isaías, pero además, de manera puntual, preste atención, el libro de Daniel. Y el libro de Daniel, desde el capítulo 10 hasta el final del libro, es decir, el capítulo 12, allí encontramos profecías que tienen que ver con lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora. Daniel 10, 11 y 12. Pero además, un capítulo importante que no vamos a dejar de tocar con mi amigo Jorge, es que tocaremos el capítulo 38 de Ezequiel, donde aparecen dos palabras. ¿Recuerdan ustedes haber escuchado de Gog y Magog? Desde ya les digo, eso tiene que ver con el norte. De Israel hacia el norte está Rusia. Y toda la confederación que ya tuvo, que lo va a volver a tener, allí hay mucho en el capítulo 38 de Ezequiel. Así que ahí revisaremos capítulo 38 y algunas partes más de Ezequiel. Obvio tocaremos el Apocalipsis y de antemano les digo, el Apocalipsis será un libro que debemos estudiar juntos. Que domingo a domingo vayamos capítulo por capítulo desmenuzando y estudiando juntos para conocer un poco del Apocalipsis. Y no solamente el Apocalipsis, ¿verdad? Tenemos dos cartas que escribe Pablo a Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica. Y esas dos cartas que escribe Pablo, la una escribe para explicar, déjele nomás, porque este va a ser un profesor de profecía. Entonces encontramos que cuando escribe Pablo, escribe para explicarles y aclarar lo que ellos estaban esperando conocer acerca de la segunda venida de Cristo. Porque allí es cuando Pablo habla acerca del arrebatamiento, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Primera de Tesalonicenses. Pero en segunda Tesalonicenses les escribe para ayudarles a entender de que no. Cristo no ha venido todavía, tranquilo, iglesia de Tesalónica, porque Cristo no ha venido. Usted me ve acá, ¿ok? Déjele a él que haga su cosa. Présteme atención a este lado, ¿no? Entonces, segunda Tesalónica ayuda a explicar. Estaremos usando estos recursos bíblicos para explicar temas de la segunda venida o de los últimos tiempos. Estamos con eso básicamente en términos generales, tema de profecía bíblica. Ahora déjeme ir al segundo punto. El segundo punto tiene que ver con el tema de la guerra. Y le voy a leer algunos pasajes, porque el tema de escatología, el tema de los últimos tiempos, gira mucho alrededor de Israel. Y usted debe saber eso. Es más, muchos han dicho y lo repiten, Israel es el reloj de Dios, para ir diciéndonos qué es lo que viene, qué es lo que pasa. Es el reloj de Dios, así que aquí les comparto algo que traje para ustedes. El pueblo de Israel, de cierto, es el reloj de Dios. ¿Y por qué lo decimos? Lo leo, una declaración que hace el Señor Jesucristo en Mateo 23, 37. Solamente escúcheme lo que dice en Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Eso de que no quiso queda pendiente y va a ocurrir en un momento en los tiempos finales. Cuando Dios otra vez les va a abrazar. Por eso Israel es considerado como el reloj de Dios. Déjenme leer otro pasaje. Mateo 24, 1 y 2, donde dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los discípulos mostrándolo semejante obra majestuosa, y el Señor les tapa la boca con la respuesta. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué?
el templo, los edificios, los muros de la ciudad, todo, sí, todo va a ser derribado. Esta profecía ya se cumplió. Así que ya les vuelvo a explicar más adelante. Pero les doy otra razón más por qué Israel es el reloj de Dios. Mateo 24, 33 y 35. Nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose al resurgimiento de Israel como nación, dijo, porque ya el Señor sabía que Israel iba a estar arrasado. Que lo que dice en Deuteronomio y luego lo que dicen las profecías luego por Ezequiel, Israel iba a ser arrasado y esparcido por todas las naciones. Y noten lo que dice en cuanto a Israel. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosas? Les estoy leyendo del capítulo 24. Y todas las cosas es un listómetro de cosas. No todas están dichas para que se cumpla después de nuestros tiempos, sino muchas se cumplieron ya hasta este día. Y el Señor dice, aprended de la higuera, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y hablaba de su venida. Israel sigue siendo el reloj de Dios. Por supuesto, cuando hablamos de Israel hay muchas cosas que pasa con Israel que son incomparables. Aún el científico más grande de nuestra historia, del siglo que hemos vivido, ¿cuál era? Hawking. Stephen, el científico inglés, que murió hace poco tiempo atrás. ¿Cierto? Él es israelí, él es judío, el otro no. Pero no solamente eso, lo que ocurre con gente de Israel en estos días es impresionante. Los mejores programas para producir alimentos los tienen ellos. Son inteligentes como ellos únicamente. Y no porque sean ellos, sino porque Dios les dio la bendición de ser el pueblo de Dios. Políticamente han sido observados por todas las naciones, porque Israel, que dejó de existir, recuerdan en el tiempo de Babilonia, 430 años antes de Cristo, y volvió a ser nación. El Imperio Romano le arrasa en el año 70. Por 2000 años dejó de existir Israel como nación. Y estaban esparcidos por todo el mundo. Y les anticipo lo que voy a hablar más luego. En el año 48, Israel es otra vez proclamado nación. Y desde entonces hasta acá, que es una nación bebé, pasa a tener la categoría de la nación está entre las naciones poderosas. Hablando en cuanto a agricultura, tecnología y armamento. Piense por qué. Entonces, y claro, hablando espiritualmente, Dios le encargó las escrituras a los judíos. No lo hizo a los americanos, ni los hizo a los de Latinoamérica, ni a los de África, ni a los de Europa. Lo hizo a los judíos. Y la escritura llegó a sus manos. Así que esto gira alrededor de ellos. El pueblo de Israel es realmente el reloj de Dios. Lo que sucede con Israel nos importa mucho. Y Dios dice con claridad acerca de Israel dos cosas que quiero que lo tome en cuenta. Lo tome en cuenta y le voy a dar un pasaje bíblico también. Ezequiel 38, 16. Dos cosas que quiero que lo tome en cuenta. Dice así este pasaje. Y subirás contra mi pueblo Israel. ¿Pueblo de quién? ¿Y pueblo de quién es Israel? Dice contra mi pueblo,
como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra. Es decir, hasta el territorio lo llama de él. Sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. ¿A qué se refiere este pasaje? Ese día crucial que yo les estaba diciendo aquí, la segunda venida, la guerra del Armagedón, oh Gog, le dice, porque en la guerra del Armagedón, Gog, es decir, Rusia va a ser predominante, va a ser número uno en realizar esta confederación de naciones que peleará contra Israel. Y le recuerda a través de la profecía, oh Gog, Israel es mi pueblo y es mi territorio. No dice Miami, no dice España, no dice Quito. No, es increíble la afirmación que Dios hace en cuanto al pueblo y en cuanto al territorio. Él, que es de Él. Ahora, permítame argumentar un poquitito lo que pasó el 7 de octubre, ¿verdad? Algunos de nosotros estábamos muy enchufados con lo que pasó el 7 de octubre. Este grupo llamado Hamás, ¿cierto? Se aprovecha de un momento de fiesta. Y entra y hace una masacre impresionante. Pero déjenme darles un contexto sobre eso. ¿Sabe que Israel todavía tiene en lista y celebra, aunque no toda la nación, pero la mayoría de ellos, celebra muchas de las fiestas? Bueno, una de esas fiestas se lo llama Yom Kippur. ¿Y ustedes quienes han tenido relación con israelitas o con judíos o curiosos acerca del tema? Yom Kippur es una de las fiestas más grandes israelitas. Lo realizaron al final de septiembre, la última fiesta. Las celebraciones vienen desde el año anterior y se terminan en octubre. De modo que esta de Yom Kippur se celebraba al final de septiembre. ¿Sabe qué hacen los más devotos israelitas y las autoridades religiosas? Por realizar un culto mucho más visible, lo digo culto, para ellos no sé cómo lo llamarán, se van hasta Tel Aviv. Tel Aviv es la capital de Israel, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Aunque Jerusalén, ¿recuerdan lo que hizo Trump? ¿Sí recuerdan? Cuando él estuvo. Él decretó y dijo que para él no hay capital llamada Tel Aviv, sino que será Jerusalén. ¿Sabe otro país más? Porque hay 2 países en el mundo que ha hecho eso. Interesante, Guatemala. Guatemala movieron sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén. Saben, ese paso, aunque puede ser tonteroso por parte de estos 2 países, pero tiene mucho que ver con alinearse con eso de que esta ciudad volverá a ser la que es. Así que este grupo de judíos van para celebrar Yom Kippur en Tel Aviv. Van y empiezan a armar una sinagoga portátil. Hasta cuando se dan cuenta que toda esta turba de las banderitas de color, ¿me entiende? Aquí en la capital Tel Aviv nadie ora, aquí no se van a poner a leer las escrituras ni a armar un lugar para pedir perdón a Dios por la nación. Se fueron de aquí, le sacan a patadas. Solamente piensen en ese hecho. Se devuelven a Jerusalén
hacer en su sinagoga ahí la fiesta nada más. Pasan unos días y el movimiento viene con las banderitas y se instala en pleno Jerusalén y celebra orgullosamente. Y allí están todos los jóvenes israelitas, todos los hijos de papá que creen en Jehová Dios o que no cree, no importa, pero ahí están. ¿Quién les pudo sacar a patadas de ahí? ¿Sabe quién es? Bueno, nadie. Nadie. Una cosa muy particular que escuché es que se da este atraco, ¿no es cierto? El asalto a este lugar donde estaban teniendo la fiesta. Y vienen los militares por la noche, mientras se realizaba una reunión de celebración, ya no de Yom Kippur, sino de celebración de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. Y tocan la puerta y entran un poco de militares. Y este rabino al que le escuché dice, por primera vez en la historia, los militares israelíes vinieron a decir, clamen a Jehová Dios, porque estamos en guerra. Sabían ya lo que había pasado, el ataque que estaban recibiendo en el desierto con este grupo que estaban haciendo la fiesta. Entonces ellos dijeron, al fin algo está pasando con los militares de Israel, porque no todos les interesa este tema. Bueno, volvamos a donde estaba. Les tocaba celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y esto es más o menos como el 6, el 7 de octubre. Todos en sus casas, habrán o no habrán celebrado, pero esta gran multitud se mueve hacia el sur al desierto, muy cerca de la franja de Gaza, y allí se instala para celebrar. ¿Sabe para celebrar qué? ¿Ya ustedes saben o no? La paz. La paz que posiblemente iban a firmar con Netanyahu, el primer ministro, y toda la Liga Árabe. Pero se reúnen todos estos para celebrar la paz. ¿Y de qué manera? Esto compartía con alguien de ustedes un día. No se dice en las noticias, pero ahora que se puede sacar en los teléfonos celulares y postear, se encuentra que el monumento levantado en el centro es una plataforma alta porque está por sobre todo. Es un Buda. Solamente piense, un Buda levantado. Y allí los jóvenes más inteligentes de Israel, me imagino. Los de universidad y los profesionales y todo. Acompañado por muchos europeos, muchos americanos en esa fiesta. Hasta cuando entraron los del grupo Hamas para atacar. Y tremendo lo que pasa ahí. Esa fiesta de paz se torna en una fiesta de las más terribles. Entonces, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, si ese territorio Dios dice es mi territorio, y si Dios dice del pueblo es mi pueblo, mi nación, ¿Dios todavía puede airarse o no? Entonces, ya no pensando políticamente, sino pensando desde cómo Dios ve las cosas. Entiende lo que pasa con Israel. Es que no solamente está eso. ¿Por qué Israel empieza el ataque y no reacciona? No reacciona hasta que el grupo logra matar a más de 1,400, que es la cuenta a la que está llegando. Y secuestra a más de 150. Y pasan cosas bárbaras allí.
y salen de su casa como que nada, de la casa de los israelitas. Israel no tuvo tiempo de reacción. Lo único que pasa por mi mente es volver a lo que pasó con el que se tomó lo prohibido después de haberse tomado la ciudad, la primera ciudad que fue conquistada por Josué, ¿no? La primera ciudad que fue conquistada por Josué, que se dieron las 7 vueltas, ¿no? Y recuerdan ustedes que alguien fue y se tomó algo de las riquezas y se llevó. ¿Qué pasó con la siguiente guerra? Con Ai. Israel dice, este pueblito de allí, vaya solamente estos pocos para pelear. ¿Y qué pasa cuando llegaron allá? Les corrieron, les mataron, más de 35,000 mueren en ese día. Y dice, ¿por qué? Porque un israelita tocó el anatema. No quiero decir que es exactamente eso, pero esta situación de la toma por parte del grupo Hamás a este grupo, no estaban en un culto a Dios. No estaban leyendo la Torah ni celebrando la fiesta de los tabernáculos. ¿Sabe qué han sabido celebrar en la fiesta de los tabernáculos? Toman parte de las escrituras y empiezan a dar gracias a Jehová Dios por las escrituras. De modo que pasa a ser algo espectacular esa celebración. Pero esa noche o ese día se dice que había alcohol, había droga, muy igual a lo que puede pasar en Buenos Aires o en Miami, o lo que puede pasar en España, lo que puede pasar en cualquier lugar. Todavía me pregunto, ¿Dios pudo haberse enojado? Aunque usted diga otra cosa, y aunque todo el mundo diga cualquier cosa, Dios pudo haberse enojado. Y de pronto se dan resultados adyacentes. Y note cómo se alinean algunas de las cosas. Usted habrá notado que en las noticias o en los medios no deja de salir prácticamente todas las universidades estatales de Norteamérica o de Europa o la de Buenos Aires o la de España o la de muchos otros lugares de las ciudades capitales a defender y reclamar por Palestina. Y yo sé que aquí de pronto hay jóvenes que están en la universidad o que recién salieron de la universidad y pueden decir, claro, ¿y por qué no? Estos israelitas malvados matando a niños, mujeres, viejos y todo arrasando con lo que hay y con lo que no hay. Vamos a defender y a reclamar a favor de la Franja de Gaza, de Palestina. Y si vale la pena mencionar algo, yo creo que el espíritu de justicia debe ser bien utilizado, pero el espíritu de conocer a nuestro Dios debe estar primero para tener cordura con lo que reclamamos. ¿O no debe ser así? Claro, debe tener cordura con lo que reclamamos. No tuve la asistencia para mostrar un video que me pareció interesante, de uno de estos medios que pone un video donde el ministro de Israel, visitando Brasil, dice, doy gracias al pueblo evangélico porque yo tengo un amigo cercano en ellos. Y ellos tienen un amigo cercano, Israel. Entonces este medio español toma eso para hacer una serie de presentaciones burlonas, pero ¿sabe qué termina haciendo? Divulgando a todo su mundo que ve a ellos
divulgando la verdadera situación que se está dando. Porque entre ellos hablan y dicen, sí, supuestamente Israel nunca va a perder. Es más, viene una guerra que se llama Armagedón, dice ahí. Y Jesucristo va a imponerse, y a manera de burla dicen, y al fin, los cristianos, que no son aceptados ahora por Israel, llegan a ser uno. Llega a ser uno. ¿Sabe qué impresionante? Lo cierto es que Israel, si usted piensa que Israel, por ser el pueblo de Dios, es un pueblo que ama a Dios. Hay un dicho que he escuchado frecuentemente. En Israel se cree más en Papá Noel que en Jehová Dios. Muy parecido a Ecuador, ¿no? Muy parecido a muchas de nuestras naciones. Impresionante en lo que empezamos a ver. Permítanme ir al siguiente punto porque debo compartir con ustedes algunas de las promesas cumplidas. Y sí les aseguro que en el proceso de estos días con Jorge volveremos a retomar muchos de estos temas y ampliaremos para dejar un poco de claridad, pero más por sobre todo les invitaremos a leer las Escrituras, a creer en ellas. Así que les voy a leer algunos de los pasajes que yo he escogido. Aquí está una de las profecías y luego el cumplimiento. Mateo 24, del 1 al 4. Esto lo leí ahora un poquito antes, ¿verdad? Cuando Jesús salió del templo y se iba y se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo, respondió él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra de lo que se ha derribado. ¿Cuándo pasó esto? Si alguien de ustedes está muy al tanto o ha estado escuchando últimamente, el año 70 después de Jesucristo, por manos del emperador Tito, frente a una revuelta que hay en Israel por querer pelear, viene y arrasa con Jerusalén y pasa lo que pasó en Babilonia. Los babilonios se llevaron a toda la gente y se llevaron los tesoros del templo. ¿Sí sabe qué? Roma se llevó todos los tesoros del templo en el año 70 y quedó arrasado. El templo quedó al suelo y las paredes de la ciudad, las murallas de la ciudad derrumbadas. La gran mayoría de los israelitas fueron llevados, muchos de ellos, a Roma y los demás se esparcen y se van a Europa y se van a Asia. Y se van al norte, donde está ahora Rusia, y se van a la parte norte de África. Unos poquitos vienen a Latinoamérica, otros van a Norteamérica. ¿Sabe? Impresionante lo que pasa eso. Sin embargo, quedan unos poquititos más, y esto es lo que yo no había escuchado antes y los traje para compartirles. En el año 70 pasa eso. Un poquito más tarde, el año 130, un hombre con su nombre Bar Kokhba se proclama como el Mesías y muchos del pueblo que quedaron todavía en Palestina empiezan a seguirle. Levanta un buen grupo. Ahora sí, ¿quién gana a quién? ¿Quién gana a quién, no? Obedézcame, papá, y lléveme afuera. El año 130 se levanta este hombre de nombre Bar Kokhba. Se proclama Mesías, el Mesías que están esperando los israelitas. Y allí viene otra vez el imperio romano. ¿Y sabe lo que pasa con el imperio romano? Viene y allí sí remueve a todo el pueblo judío. Pero no solamente hace eso. Elimina a Bar Kokhba
y a un rabino que le acompañaba, que no recuerdo su nombre. Y pasa una cosa muy cruel. Cambian el nombre de la ciudad Jerusalén. Cambian su nombre. Y tengo que leerlo porque lo tengo aquí. A Aelia Capitolina. Puede usted revisar porque es un tema de historia general y lo va a encontrar. Lo cambian el nombre de la capital de Israel. Pero no solamente eso. Allí surge un nuevo nombre para Israel. Y cuando pensamos que Israel fue tomado por Palestina, no. El Imperio Romano empieza a llamarle desde ese entonces Filistea Palestina. ¿Sabe el nombre filisteo? Y lo que eso significaba para Jerusalén o para Israel o para los judíos. Era el símbolo de los enemigos más acérrimos. ¿Recuerdan cuando se les aconsejaba que no vayan a encontrar mujeres filisteas a los hombres de Israel? Se cambia entonces el nombre de la nación y el nombre de la capital. ¿Sabe? Todo eso en cumplimiento de que Dios estaba viendo esto. En el periodo cuando Dios había juzgado a Israel y fue llevado por los babilonios, era porque desobedecieron. En esta vez, yo incluiría algo que no tengo un versículo para decirle, pero es toda la historia. Negaron al Mesías. Y todo el pueblo se va. Y hasta la ciudad desaparece. Y desde allí en adelante, wow, qué impresionante lo que pasa. Les leo un pasaje que encuentro en Ezequiel 28:25. Así ha dicho Jehová el Señor: cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Hay otro pasaje más que habla de lo mismo y está en Joel 3 y dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá a Jerusalén. Algo más dice Ezequiel: así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones. Y vamos más adelante para mencionarles que Israel estuvo por casi 2000 años sin nación, sin territorio, sin nada. Y después de la Segunda Guerra Mundial, año 1948, grábese, por segunda vez la nación de Israel vuelve a nacer y vuelve a tener su ciudad capital y vuelve a vivir en el mismo territorio donde vivió antes. Para nosotros debe quedar bien claro que la promesa que Dios dio a Abraham para que vaya a la tierra prometida ya fue dado desde entonces. Y entiendo que en los escritos más antiguos que reposan en algunos de los lugares, bibliotecas en Egipto, habla de Israel como dueño de todo ese territorio. Pero más allá que eso, no tenemos que depender en lo que diga alguien y esté en una biblioteca. Lo que dijo Dios de su pueblo y de su país no puede cambiar. En el año 1948 se cumplen muchas de las profecías dichas y es espectacular lo que pasa. La agrupación que venía trabajando por retomar su lugar de donde venía Israel, juntamente con las Naciones Unidas,
proclaman el Estado de Israel nuevamente. Y llegan a ser el Estado de Israel. Ese mismo día es atacado por la Liga Árabe. Y cuando hablamos de la Liga Árabe, estuvo allí a la cabeza con Egipto, con Irak, Irán, Jordania y otros países más. Es atacado y asediado. No logran dominar. Pasan algunos años hasta 1967 y se da la guerra de los 6 días, ¿verdad? La guerra de los 6 días. En 6 días, una nación en pañales, con un ejército que no podía ser ejército. En 6 días domina a Egipto y a todos los demás países y firman la paz. Nos dicen que desde entonces, todas las guerras, pequeñas o grandes, que se ha dado, desde cuando se formó en 1948 hasta este día, no ha perdido ni una sola guerra Israel. Es impresionante, ¿no? Impresionante, impresionante. ¿Quién dijo yo voy a recoger desde el norte, del oriente y del occidente? Dios dijo. Y aquí hay muchos detalles más que no puedo compartirles ahora y lo haré en una próxima oportunidad. Pero hay una última que quiero dejarles ahí para que ustedes lo tengan a la mano. Y me voy a Daniel 12. Y solamente una línea, versículo 4. Allí aparece una profecía. Y dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, desde entonces estuvo sellado, cerrado, hasta los tiempos del fin. Los tiempos del fin han empezado desde Jesucristo y hasta este día. Y saben, muchas cosas han pasado. Pero ¿qué más dice? Y aquí va. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Les explicaré en otro momento esto de muchos correrán de aquí para allá, que tiene que ver con la movilidad humana impresionante que tenemos ahora. Movilidad es decir, la posibilidad de viajar. Pero me quedo con esta última que dice, la ciencia aumentará. Y les doy un detalle que lo tomé. Y el detalle es este. Y nos dice que al inicio del siglo XX, el conocimiento se duplicaba cada siglo. ¿Estamos? El conocimiento se duplicaba cada siglo. Es decir, cada 100 años. Número 2. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el conocimiento empieza a duplicarse cada 25 años. Pero ¿saben lo que dicen estos expertos que miden todo esto? Que en nuestros días el conocimiento se duplica cada 2 meses. Es decir, aquí estamos un poco desactualizados porque no sabemos lo que pasó hace 2 meses y lo que debe estar pasando ahora. Así que traigo este tema que está en sus manos y muchos de ustedes sin duda se están beneficiando ya, y me refiero a la inteligencia artificial. Que para nosotros los viejitos, inteligencia artificial no sé qué será, pero para los que están al día con los medios y con lo que está pasando, ya le están sacando provecho a la inteligencia artificial. Es más, alguien me dijo, vino un pastor para dar un devocional y se puso adelante y dio el devocional y dijo, yo no hice esto. Le pedí a inteligencia artificial que me diera y salió esto. Y puede ser que los que estaban escuchando decían amén, gloria a Dios, y todos bendiciendo lo que iban escuchando. Lo que está haciendo o lo que va a hacer inteligencia artificial es
impresionante, impresionante. Debo darles algunos detalles porque varios de los científicos, incluyendo Stephen Hawking, este científico que murió, inglés, ¿saben lo que él dijo de esto? Creo que hay que ser muy cuidadoso con la inteligencia artificial. Si tuviera que adivinar cuál es la mayor amenaza para nuestra existencia, probablemente sea esta. Aseguró en octubre pasado el fundador de Tesla, y este es en cambio este señor Musk, tendría que haber alguna regulación, tal vez a nivel nacional o internacional, solo para asegurarse de que no hacemos algo muy necio, subrayó Musk. ¿Se da cuenta? Pero luego lo que afirma Hawking, el científico inglés, el que murió ya, la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana. El riesgo consiste entonces en que los equipos desarrollen inteligencia propia y tomen relevo a los humanos. Estamos. Señala además este hombre y dice: los seres humanos que están limitados por una evolución biológica lenta no podrían competir y serían reemplazados. Ahora debo afirmar algunas cosas más, mis hermanos. Inteligencia artificial viene a hacer favores impresionantes a muchos, pero es un arma de doble filo. Porque cuando usted le pida a inteligencia artificial, imagínese, antes las tesis que no eran escritas eran tomadas de cualquiera. Usted puede pedir a inteligencia artificial que le haga su tesis, ¿verdad? Lo que no sabe que va a pasar es con las mentiras y los errores que nos da inteligencia artificial. Y nosotros tenemos una práctica que todo lo que vemos en internet es verdad, entre comillas. Lo que va a ser inteligencia artificial es impresionante porque se dice que para el año 30, habrá una amalgama entre tecnología y el ser humano, en donde realmente, para beneficio de muchos, nos pondrán un chip acá o acá y nos conectaremos directamente con la nube. Entonces será fácil corregir errores de cómo hacer los trabajos, es el beneficio. A los niños les colocarán para poder mejorar su rendimiento. ¡Qué bueno! Lo que no hacen los padres va a ser inteligencia artificial, o lo que no puede hacer por sí mismo. Pero viene esta amalgama, viene esta fusión entre tecnología o ciencia y el cuerpo humano. Pregunto, ¿es este un paso verdadero muy cercano a que el anticristo, el engañador de engañadores, venga? Inteligencia artificial no es el anticristo, pero se va a servir de todo esto. Porque de lo que conocemos, el anticristo es el mentiroso. Y el mundo entero le creerá por mucho rato antes de pisotear las naciones. Para terminar, mis hermanos, ¿qué está pasando por sus mentes? ¿Qué está pasando por sus mentes? Entonces yo digo, para todos estos vivos y para todos estos grandes y para todos, ¿saben? Una de las cosas que me horrorizó es que inteligencia artificial pasa a ser casi como el Dios de este siglo. Porque su dependencia va a ser tremenda.
Cristo viene y cerrará la boca de estos y se impondrá para honra y gloria de su iglesia y de nuestro Dios. Entonces, esto es lo que quisiera que se lleve ahora. Temores no, sino el compromiso. Yo quiero tener una relación personal con Cristo. Y si tú no tienes una relación personal con Cristo, va a ser una constante turbación. Y vas a tener la curiosidad de saber más, pero vas a tener un corazón hecho pedazos. Una relación personal con Cristo nos permite tener seguridad, confianza. Nos enseña a ver las cosas como son. Nos enseña a ir a las Escrituras y conocerle mejor a través de ella. Número 2, no solamente conozcamos, pero vivamos las Escrituras. Vivamos las Escrituras. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que Dios les bendiga inmensamente. Ore conmigo y digámosle al Señor: tú eres mi Dios. Y Señor Jesucristo, ven por tu iglesia. Oremos. Padre,